Renato Garín. Gracias, presidente. Siempre es un gusto estar en esta comisión y más compartir hoy día con el profesor Vértez, con el profesor Zapata y con el profesor Núñez. Presidente, yo quiero tratar de mostrar una manera de comprender este debate sin colocar nuestras posiciones ex ante, ¿no? Es decir, tratar de colocar luz sobre el debate que tenemos. Yo decidí intervenir luego de escuchar la semana pasada al profesor Atria, que creo que precisamente colocó sus conclusiones delante de las premisas lógicas que uno debería tener, y si bien uno podría estar de acuerdo con lo que él concluye, yo creo que es importante que la comisión entienda el razonamiento que los profesores aplican, digamos, a sus opiniones. Presidente, en primer lugar, las instituciones, el Congreso, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, un tribunal, se caracterizan porque razonan de un modo particular, un razonamiento institucional que le resulta propio a esa institución. El razonamiento institucional diferenciado, ya desde un par de siglos, engendró los poderes del Estado que hoy día los conocemos, ¿verdad? Pero no es Montesquieu el que inventa los poderes del Estado. Estas lógicas institucionales ya estaban mucho antes, ya incluso en el derecho romano, incluso en los griegos, ya había esta idea de que una cosa es legislar, otra cosa es zanjar conflictos, otra cosa es ejecutar leyes, ¿verdad? No es nada nuevo en ello. El Poder Judicial, presidente, funciona en lo que llamamos razonamiento judicial, que es una norma aplicable a un caso concreto que emite una sentencia con efectos relativos entre las partes, como decía el profesor Núñez. ¿Qué es un caso? Esto es una pregunta que parece tonta, pero es muy importante. ¿Qué es un caso? Un caso es un conjunto de hechos relevantes en el mundo, ¿sí? El tribunal selecciona del mundo un conjunto de hechos y esos hechos son sometidos entonces a esta norma aplicable, a la cual se emite entonces, según el razonamiento judicial, la prueba del procedimiento, una resolución, una sentencia con efectos relativos entre las partes. La excepción que podemos encontrar a esto es que este tipo de razonamiento lo tenemos también en el Congreso en las acusaciones constitucionales. La acusación constitucional pareciera un tipo de razonamiento judicial y no un tipo de razonamiento legislativo. Un razonamiento legislativo, en cambio, es un razonamiento donde una materia o un asunto se nos somete al Congreso y en virtud de nuestras concepciones del bien y lo justo, debatimos lo que nos parece correcto y emitimos de ese debate una ley con efectos generales. Sí, eso es lo que hacemos el Congreso en términos lógicos, ¿no? Una excepción a eso son las acusaciones constitucionales. Entonces, un tribunal es el que razona judicialmente. Un tribunal aplica normas a caso, un caso entendido como un conjunto de hechos en el mundo, del cual emite una sentencia con efectos relativos entre las partes. Me parece que eso es más o menos claro, ¿no? Entonces, la pregunta que se hacen muchos profesores y que varios profesores que son más escépticos de la justicia constitucional colocan por delante, pienso, por ejemplo, fuera de Chile, en Jeremy Waldron en Estados Unidos y en Inglaterra, que él dice, ¿son los tribunales constitucionales, las cortes constitucionales, un tipo de tribunales? O sea, ¿razonan judicialmente? Entonces uno en el ordenamiento jurídico chileno tiene que preguntarse si acaso el TC razona judicialmente. Y uno tendría que decir, depende en qué caso. Razonamiento tipo 1, inconstitucionalidad de norma legal. El Congreso aprueba una norma, llega al TC, ¿verdad? Y el TC tiene que decidir. ¿Cómo razona el TC? Norma constitucional, una norma legal controvertida emanada del Congreso, y a partir de ese razonamiento, si se subsume correctamente la norma legal a la norma constitucional, se emite entonces una sentencia con efectos generales. Esa sentencia de inconstitucionalidad tiene efectos generales porque afecta una ley general, o bien puede incluso remitir un reglamento, como lo vimos en el caso de la objeción de conciencia institucional, ¿verdad? Entonces, este tipo de razonamiento, que es de norma constitucional sobre norma legal, donde no hay un caso como conjunto de hechos, es lo que profesores como Atria, como Waldron y otros, ¿verdad?, llaman un razonamiento, entre comillas, político, o un razonamiento, entre comillas, legislativo negativo. O sea, que el Tribunal Constitucional razona, por así decirlo, tomando el razonamiento legislativo y lo convierte en una especie de producto judicial. Entonces, por eso los escépticos, que yo grafico en el profesorado, pero hay más autores en esa línea, llaman a esto un razonamiento político. Pero yo creo que político, usar el adjetivo político en este tipo de razonamiento no coloca mucha luz sobre el asunto. Porque ¿qué quiere decir político? Quiere decir en realidad que el razonamiento es más legislativo, entre comillas, que un razonamiento judicial. Porque no estamos ante un caso como un conjunto de hechos, sino ante un caso que es una norma en el fondo. Y es muy curioso entonces que se le pida a un tribunal razonar de norma sobre norma. Y esta es la curiosidad de los TC, ¿verdad? Y los más escépticos entonces dicen, no, esto no es un razonamiento judicial, esto es político, entonces ya partimos mal, ¿no? Ahí está Atria, ahí está Waldron, ahí están bastantes más autores que en la línea más escéptica, ¿verdad?, tratan de votar entonces este tipo de razonamiento de los tribunales constitucionales. Pero en Chile tenemos un segundo tipo de razonamiento, que es la inaplicabilidad de una norma en sede judicial. O sea, ya hay una norma, ¿cierto? Hay un procedimiento en curso ante un tribunal ordinario especial, ¿verdad? Y el TC entonces es sometido al siguiente test. ¿Es esa norma legal controvertida en el contexto del procedimiento que se está ventilando en el tribunal ordinario
¿Es constitucional esa norma? Y el caso, que es el conjunto de hechos que se somete al Tribunal Ordinario Especial, está, por así decirlo, en un tercer orden, porque es la relación entre la norma constitucional, la norma legal controvertida y el caso, lo que le permite al TC entonces emitir una sentencia, pero esta vez con efectos relativos. Las sentencias por inconstitucionalidad son con efectos generales, las sentencias por inaplicabilidad tienen efectos relativos, a no ser, por supuesto, que se cumplan las condiciones del 93.7, ¿verdad?, que permite sacar del ordenamiento jurídico una norma que fue inaplicable en un caso concreto, ¿verdad? Entonces tenemos dos tipos de razonamiento en el Tribunal Constitucional, en abstracto. Un razonamiento de legislador negativo, donde los efectos son generales y el razonamiento legal es norma sobre norma, y un razonamiento de inaplicabilidad, donde la situación a resolver se trata de una norma, pero una norma en un caso concreto, entendido el caso como un conjunto de hechos. Entonces, de estos dos modos de razonar, uno debiera preguntarse, siguiendo un poco la línea del profesor Zapata, ¿cuál debería ser el tronco central, la función estructural que le queremos encargar al Tribunal Constitucional? El primer tipo de caso, inconstitucionalidades por faltar a la Constitución, los procedimientos legislativos, es decir, una norma emanada del Congreso que no se ajusta a la Constitución, ¿es ese el encargo principal del legislador hacia el Tribunal Constitucional? ¿O bien es el tipo 2? Ser una especie de corte de inaplicabilidad en casos concretos en tribunales ordinarios con efectos relativos. Entonces vean ustedes que es muy distinto un caso del otro. En un caso el TC opera con efectos generales, en el otro con efectos relativos, en un caso se refiere a productos emanados del Congreso, en otro caso se refiere a un procedimiento en curso en un tribunal ordinario. Entonces las preguntas relevantes tienen que orientarse a la lógica institucional que queremos colocarle al TC. Estoy tratando de no opinar, sino de colocar, ¿verdad?, las preguntas relevantes sobre la mesa. Entonces, segunda pregunta. ¿Es correcto mantener en el TC ambos tipos de razonamiento? O sea, que el TC sea una corte de inaplicabilidad en un lado y una corte de inconstitucionalidad en el otro. Y esto es curioso porque todo el debate más académico, más doctrinario, se refiere a si el TC tiene legitimidad, si es un legislador negativo o no, ¿verdad? Los límites de estas potestades sobre las normas legales emitidas por el Congreso. Pero cuando uno va a la práctica y uno mira la realidad jurídica del TC, el TC constantemente viene subiendo la cantidad de inaplicabilidad que conoce. Entonces pareciera ser que pese a que todos creemos aquí que el punto de debate, el punto central, es el primero, es la inconstitucionalidad de normas que emanan del Congreso, en realidad tenemos una corte funcionando sobre inaplicabilidades. Y esto es un problema, creo yo. Porque toda la discusión legislativa, toda la historia de la ley del 2005, todo el debate que hubo en el 2005, se trató más bien de considerar la Corte Constitucional como un guardián de la Constitución, más que un tribunal de inaplicabilidad de juicio ordinario. Después, siguiendo al profesor Jordán, que escuché también su presentación hace 2 semanas atrás, el profesor Tomás Jordán decía, ¿es correcto desde el punto de vista del Estado de Derecho sacar un asunto judicial del conocimiento del Poder Judicial para llevarlo a un tribunal externo, como sería el Tribunal Constitucional? Estoy hablando de la inaplicabilidad en este caso. Yo pienso, aquí entro a opinar, que no. Que lo que se sigue de las garantías procesales del Estado de Derecho, de los códigos orgánicos, del Código de Procedimiento, es que es el entramado del Poder Judicial el que garantiza las garantías. Y no es necesario ex ante, en abstracto, ir a buscar un ente externo que me garantice esa garantía dentro del procedimiento del Poder Judicial. Pero claro, como bien me recordaba el profesor Bertelsen, la experiencia de la Corte Suprema con el recurso de inaplicabilidad fue muy mala. O sea, pésima, horrorosa, horrible. Y de hecho, en el 2005, llevar el recurso de inaplicabilidad del 2005 al TC tiene más que ver con la mala experiencia de la Corte Suprema que con un tema de coherencia legislativa dentro del TC. ¿Sí? O sea, no es que la maquinita funcione mejor porque la inaplicabilidad está dentro del TC, sino que la Corte lo hizo tan mal en los 90, ¿verdad?, que parecía razonable sacarlo de ahí. Volviendo al tipo 1, digamos, a la inconstitucionalidad de normas emanadas del Congreso, ¿cómo se debe regular ese razonamiento? ¿Es recomendable incluir estándares de índole judicial en ese razonamiento, como por ejemplo la audiencia pública, como por ejemplo no actuar de oficio? Porque los tribunales no actúan de oficio, en general, digamos. Entonces, ordenando así el mono, digamos, yo plantearía 2 cosas a esta discusión que ustedes han llevado. En primer lugar, creo que hay que volver a discutir el tema de la inaplicabilidad. Yo tengo un proyecto de ley que espero ingresarlo mañana para sacar la inaplicabilidad del Tribunal Constitucional y para llevarlo de vuelta a la Corte Suprema, pero esta vez ojalá buscar una manera institucional de que la Corte pueda conocer en tiempo y forma los recursos y también, tomando el antiguo artículo 80, ¿verdad?, que fue derogado en 2005, que no sea de oficio, que sea petición de parte. O sea, que la Corte Suprema no pueda operar de oficio en un caso que se está ventilando dentro del Poder Judicial
menos aún por inaplicabilidad. Me parece que eso tiene sentido jurídico, al menos desde un punto de vista de derecho, ¿no? Y, presidente, cuando uno regula entonces los términos del debate, a mí me parece que el fenómeno que está en el fondo, y que creo que los profesores van a estar de acuerdo conmigo, en mi breve paso por la academia traté de ponerlo por escrito esto, y ahora acá en el Congreso se me confirma aún más, es que hay un vaciamiento del estándar legal. Este es el fenómeno de fondo que ocurre en el Congreso Nacional. La ley ya no es lo que era. O sea, esa idea decimonónica, ¿verdad?, que Andrés Bello nos colocó en el Código Civil, ¿verdad?, que la ley es la manifestación de la voluntad soberana, ¿verdad?, y que ese es el estándar que todos reconocemos en la convivencia democrática. Bueno, les tengo noticia, ya no lo es. El vaciamiento del estándar legal ocurre primero por abajo, o sea, cuando uno dice artículo 32, número 6, que son las facultades del presidente de la República. El presidente puede ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes. Bueno, esto genera entonces el problema de la relación entre el reglamento y la ley. ¿Sí? ¿Hasta dónde puede llegar el reglamento? ¿Qué marco le da la ley? Durante los 90, hasta más o menos entrada la mitad de los 2000, operó la reserva absoluta de ley. Una doctrina que decía: la ley consagra derecho, es la ley el instrumento, ¿verdad?, que regula los derechos y obligaciones de las personas. El reglamento es, por así decirlo, un estándar legal, un estándar normativo secundario que depende de la ley. Después del 2005, cuando el profesor Carlos Carmona abandona las Express, cambia la manera en que la moneda entendía esto. Después, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, esto se agudiza. En el primer gobierno del presidente Piñera se agudiza la agudización. Y así por delante. Hemos llegado hoy día a un extremo, ¿verdad?, donde el reglamento se nos empieza a ir de las manos. Y el reglamento pierde la relación absoluta con la ley. Se toma esta nueva doctrina que es la reserva relativa. Y que después se deshace también la reserva relativa. Y hoy día estamos en un estándar que se llama la complementariedad de la ley. Bueno, las noticias que yo les traigo es que esto tiene problemas sistemáticos en el derecho chileno. Los reglamentos están crecientemente, esto no es culpa del presidente Piñera, del presidente Bachelet, esto es un tema de cultura jurídica. El reglamento le ha ido ganando espacio a la ley, al ser el estándar normativo, al punto de que la objeción de conciencia institucional en el aborto está regulado por reglamento. Y lo mandó el TC a hacerlo por reglamento. Segundo, uno diría, bueno, derecho de las personas, obligaciones de las clínicas, ¿verdad?, debería ser un artículo en la ley o una reforma en la ley, pero sin embargo es el reglamento como estándar legal el que va creciendo y mutando hasta que el 32, número 6, hoy día es la principal potestad normativa que hay en el país, no es la ley. Y hay tantas materias, ¿no? Hay un excelente informe que les recomiendo, emanado del diputado Pablo Lorenzini y la diputada Alejandra Sepúlveda, que en conjunto con la Biblioteca del Congreso hicieron un estudio de los últimos 15 años de reglamento. Y llegan a una conclusión muy interesante. Primero, los reglamentos se demoran más de un periodo presidencial en dictarse. Los reglamentos están superando el estándar legal muchas veces. Y el reglamento no tiene prácticamente control. Uno no puede llevar un reglamento al TC. La Contraloría se ha marginado estos debates permanentemente. En el caso de la objeción de conciencia institucional, lo que hace Bermúdez es meterse con la resolución exenta 432, no con el reglamento. Además, la toma de razón no involucra los reglamentos. Entonces, la pregunta interesante es: ¿cuál es el miedo que uno tiene, hablando de los miedos que decía, los risks que decía el profesor Zapata, para darle poder al Tribunal Constitucional? El miedo central de los autores y de los diputados que yo escucho es que aquí podría llegar una mayoría, ¿sí?, una mayoría de cualquier lado, que arrase con los derechos de las minorías, ¿verdad?, por vía legal. Bueno, yo creo que si alguien se convierte en dictador en Chile, o quiere tomarse el poder a la mala, ¿sí?, o expandir sus facultades a la mala, el camino no es la ley, el camino es el reglamento. Entonces se nos puede instalar un gobierno autoritario a punta de reglamento, porque no tenemos cómo pararlo hoy día, ni la Contraloría, ni el Tribunal Constitucional, ni menos nosotros. ¿Qué vamos a decir nosotros con un reglamento? Y este debate, que se planteó con mucha fuerza, el profesor Zapata se debe acordar, en el caso de la acusación constitucional contra Santelice, que me tocó a mí integrar esa comisión, llegó al paroxismo del absurdo ese caso. Porque resulta que teníamos una ley de aborto en 3 causales. El TC ejerce de legislador negativo, le borra una parte de una frase, entonces queda la clínica con derecho, o el hospital con derecho a hacer objeción de conciencia institucional, ¿verdad? Pero el TC no manda al Congreso a dictar una reforma legal para establecerla. No, le dice al Ejecutivo: oiga, dicte un reglamento. Uno, desde el punto de vista del Estado de Derecho, de la cultura jurídica de este país, donde la ley es la manifestación de la voluntad soberana, y eso engendra el problema. El problema jurídico de esa acusación constitucional es que el TC mete al gobierno, en este caso circunstancialmente al ministro Santelice, en un zapato chino. Le dice: en virtud de esta ley, que no contemplaba la objeción de conciencia institucional, dicte ahora usted un reglamento que sí la va a contemplar. Y eso es un zapato chino.
Debería ser una ley, entonces, la que hiciera la Constitución Constitucional. Entonces, fíjese usted, presidente, el vaciamiento del estándar legal es muy interesante porque por abajo el estándar legal está vaciado para darle poder al reglamento, porque cada presidente y probablemente cada coalición que llega al gobierno quiere más poder para el reglamento, para saltarse el Congreso, porque acá no hay mayorías, ¿verdad? O las mayorías son difíciles de conseguir. Y además, tenemos al Tribunal Constitucional con esta serie de facultades que se han analizado, que también invade entre comillas, ¿verdad?, el estándar legal. Legislando negativamente el TC en este caso. Entonces, el fenómeno de fondo, presidente, es que nuestro producto institucional, o sea, eso que nosotros le entregamos al mundo como Congreso de la República, que son las leyes, están vaciadas por abajo por los reglamentos y están en permanente tensión arriba por las normas constitucionales. Y ese efecto, creo yo, de vaciamiento del estándar legal sistemático, que sin duda que es global, que esto... Jeremy Waldron habla de la dignidad de la legislación, un libro muy famoso que tiene, ¿no? De cómo se va deshaciendo la legislación en el mundo, y hoy día son otros estándares normativos los que rigen la convivencia democrática, es que nuestro producto institucional como Congreso hoy día vale menos. La ley vale menos de lo que valía hace 100 años atrás. Y eso, creo yo, también repercute, no es la única razón, pero es una razón lógica, creo yo, de por qué el Congreso pesa tan poco en la vida pública chilena. Porque nuestro producto institucional, que es la ley, está vaciado por abajo por el reglamento y está tensionado arriba por las normas constitucionales. De ley ferenda, presidente, de propuesta legal, yo pienso que la inaplicabilidad debiera salir, como está hoy día, debiera salir de la esfera del Tribunal Constitucional, y además, si nos tomamos en serio la idea de que el TC es un tribunal, en las facultades sobre constitucionalidad de normas emanadas del Congreso, deberíamos aplicarle reglas que son de los tribunales en general. Audiencias públicas, no actuar de oficio, ¿verdad? Y así por delante. Me parece que en ese marco lógico uno puede llegar a mejores acuerdos, a mejor comprensión del problema, que tomando una posición ex ante contra el TC o a favor del TC, ¿verdad?, sin ver el fenómeno de fondo. Yo creo, presidente, para cerrar, que el fenómeno de fondo es que la ley ya no es lo que era, que si Andrés Bello hoy día despertara y viera lo que hacemos con la ley y los reglamentos, se moriría de nuevo, ¿verdad?, porque en toda la teoría del derecho del siglo XIX, en todo lo que él aprendió, ¿verdad?, de Jeremy Bentham, del positivismo lógico, ¿verdad?, no se entiende de que la ley tenga todo este procedimiento acá adentro, que nos damos 100.000 vueltas, que quiera presionar al Senado para que lo aprueben, y después viene el Ejecutivo, 5 años después, otro Ejecutivo más, a decir, mire, no me gustó la ley, así que por reglamento le voy a corregir esta parte, esta otra, y vea usted lo que hace. Ese juego entre reglamento y ley es más peligroso para efectos de la democracia que la relación entre ley y constitución. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Renato